¿Un proceso de pensión de alimentos podría resolverse en tan solo un mes? ¿Cuáles son los alcances de la Ley 31464, que regula el proceso de pensión de alimentos en nuestro país? Estas y otras interrogantes resolveremos en nuestro programa Yaykuna Judicial. Yaykuna es un término quechua que significa acceso y representa el espíritu de la actual gestión judicial de la Corte de Lambayeque, que la justicia llegue a toda la población sin excepción, de manera transparente, accesible y humanizada. El día de hoy hablaremos sobre un tema bastante frecuente, el proceso simplificado de pensión de alimentos en niñas, niños y adolescentes. Para ello contamos con la visita de una especialista en la materia. Nos referimos a la doctora Ana Sofía Pérez Santa Cruz. Ella es jueza del Juzgado de Paz Letrado de Moncefú. Bienvenida y gracias por aceptar nuestra invitación, doctora. Muchísimas gracias. Para mí es un honor poder participar en el programa Yaykuna Judicial, producido por la actual gestión del presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, doctor Edivelto Rodríguez. Ello nos permite un acercamiento de los magistrados hacia la población y de esta forma el usuario pueda conocer cuáles son los procesos que se tramitan en los órganos jurisdiccionales de esta institución. Bien, doctora, uno de los procesos que es más recurrente en el ámbito del derecho de familia es el tema del proceso de pensión por alimentos. Y todos, en alguna manera u otra, hemos escuchado o hemos sido testigos quizás de un caso de estos, ¿no? En el ámbito de su jurisdicción, el Juzgado de Paz Letrado de Moncefú, ¿se registra de esta misma manera o qué carga procesal con mayor fuerza tiene usted? Efectivamente, ¿no? El Juzgado de Paz Letrado de Moncefú es un juzgado de competencia por materia mixta. ¿Qué significa ello? Significa que conocemos procesos en materia familia civil de alimentos, aumento de alimentos, exoneración, cese de alimentos, prorrateos. En materia penal, los procesos por faltas. También conocemos en materia laboral las liquidaciones de aportes previsionales. En materia civil, conocemos obligaciones de dar suma de dinero, indemnizaciones, sucesión intestada, rectificaciones de partidas, ofrecimientos de pago y consignación, entre otras. Y a partir de marzo del 2021, el juzgado dicta medidas de protección, ¿no? Sin embargo, la mayor incidencia que tiene el juzgado y la mayor carga que soporta es efectivamente en el proceso de alimentos. Doctora, existe una ley, la 31464 de mayo de 2022, que regula este proceso de alimentos o de pensión por alimentos y que aplica algunas innovaciones a la normativa ya existente. ¿Qué nos podría indicar acerca de ello, teniendo en cuenta que hay un gran sector de la población que quiere estar enterado de estos temas? Sí, claro. La ley 31464 introdujo modificaciones tanto en el Código Procesal Civil como en el Código de los Niños y Adolescentes que concentraba actos procesales. Sin embargo, ello ya tuvo un antecedente porque en junio del año 2020 el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial aprobó la Directiva del Proceso Simplificado y Virtual de Alimentos para Niños, Niñas y Adolescentes, ¿no? ¿Qué modificaciones introducía? Las siguientes. Por ejemplo, en el acto postulatorio de demanda, anteriormente el usuario solamente presentaba su demanda de alimentos por escrito, ¿no? Sin embargo, con esta modificatoria, ¿qué buscaba? Buscaba propiciar la utilización del formulario electrónico tanto de alimentos como de aumento de alimentos, ¿no? El contenido del auto admisorio es otro punto a resaltar. Antes se admitía trámite la demanda y se corría traslado al demandado por el plazo de 5 días, ¿no? Y luego se esperaba el transcurso del tiempo de la notificación, que contestara o no, para nuevamente proveer el escrito. Sin embargo, ahora, con el auto admisorio, uno admite a trámite la demanda, corre traslado al demandado por el plazo de 5 días para que conteste la demanda, bajo expreso percibimiento de declararse la rebeldía en caso no conteste o en caso no presente la declaración jurada de ingresos con firma legalizada o su equivalente. ¿A qué me refiero? Me refiero a que si es el caso de un trabajador dependiente, deberá presentar las boletas de pago de remuneraciones. También en el auto admisorio va contenida la fecha de realización para audiencia única. El juez también de oficio debe
otorgar la asignación anticipada de alimentos siempre que el entroncamiento familiar se encuentre debidamente acreditado. Debe disponer los medios probatorios de oficio que el juez considere necesarios para expedir sentencia y cuente con ellos en el momento de la audiencia única. Y además debe oficiar al empleador, en caso sea un trabajador dependiente, para que emita un informe económico respecto de los ingresos del demandado. Otro punto a resaltar es el siguiente: las notificaciones antes se realizaban únicamente mediante cédula, ¿no? Ahora permite la utilización de medios alternativos de comunicación. ¿A qué me refiero? A la utilización del WhatsApp o del correo electrónico. Entonces, ello nos permite agilizar los procesos. Los apercibimientos para audiencia única. Si antes las partes no intervenían a la audiencia única o no se presentaban a la audiencia única, el expediente se archivaba. Sin embargo, en virtud del principio del interés superior del niño, ahora el juez, aun cuando las partes no concurran, si considera que tiene todos los medios necesarios, probatorios necesarios para expedir sentencia, así lo hará. Y puede expedir la sentencia en el mismo acto de audiencia. Sin embargo, la ley sí hizo aquí una diferencia, ¿no? Estableció lo siguiente: autorizar al juez para que en audiencia única o bien expida sentencia en forma íntegra o solamente oralice la parte resolutiva, notificando en el plazo de 3 días el íntegro de la sentencia. Y sería recién con esa notificación a las partes que podrían hacer uso de los medios impugnatorios correspondientes, ¿no? Además, si el juez dictaba sentencia en su integridad en audiencia y preguntaba a las partes si están conformes o no, en caso estuvieran conformes, tenía que de oficio declarar consentida y además disponer se practique liquidación de pensiones devengadas. Doctora, existe una resolución administrativa, la 356 del año 2022, que aprueba una directiva del mismo año también, en la que se está prácticamente instando a la ejecución de sentencias de pensión de alimentos para niños, niñas y adolescentes en nuestro ámbito del Perú, ¿no? Del país. ¿En qué medida esto está contribuyendo a agilizar los procesos? Al respecto, quería precisar que la etapa de ejecución en un proceso de alimentos es la etapa más tediosa, porque son periodos de liquidación tras periodos de liquidación, son sucesivos, continuos, permanentes, ¿no? Entonces, agilizar no solamente la etapa de trámite, conforme a lo ya expuesto anteriormente, sino también agilizar o buscar agilizar la etapa de ejecución, va a tener un impacto bastante positivo en la población usuaria, ¿no? ¿A qué me refiero? Esta directiva a la que hacemos mención está propiciando la utilización de un formulario tanto para solicitar la liquidación de pensiones devengadas como para solicitar la aprobación de la liquidación de pensiones devengadas. Pero ¿cuál es aquí lo novedoso? Lo novedoso es que para la presentación de estos dos formularios no se va a requerir firma de abogado. Entonces, la parte usuaria de por sí puede apersonarse al juzgado, solicitar un formulario, completarlo y presentarlo, ¿no? Las disposiciones básicas establecidas en la directiva son las siguientes. Se puede pedir liquidaciones devengadas de oficio o a pedido de parte. Será de oficio cuando el juez dicta sentencia integral en audiencia única, declara consentida y dispone en ese acto se practiquen liquidaciones de pensiones devengadas. Será a pedido de parte cuando ello no ocurra, cuando quede consentida la sentencia o ejecutoriada y sea la parte quien por un escrito o con la utilización del formulario solicite se liquiden las pensiones devengadas, ¿no? Esta liquidación se notifica al demandado por el plazo de 3 días para que pueda observar. De no ocurrir ello, viene la aprobación de las liquidaciones de pensiones devengadas. En ese sentido, el usuario puede hacer nuevamente utilización de este otro formulario de aprobación de liquidación de pensiones devengadas, sin intervención del abogado, ¿no? Entonces, el juzgado expide la resolución de aprobación con expreso apercibimiento de 2 puntos: de remitir
copias al Ministerio Público para que proceda conforme a sus atribuciones, es decir, para que denuncie por el delito de omisión a la asistencia familiar y además de que el demandado sea inscrito en el registro de deudores alimentarios morosos. Considero que esos dos, doble apercibimiento va a ser bastante beneficioso, sobre todo para ver garantizado el derecho alimentario de los menores. Definitivamente que sí, doctora. ¿De qué manera la tecnología está contribuyendo a la celeridad de estos procesos? Porque, bueno, usted ya nos mencionó algunos alcances, por ejemplo, que se están utilizando medios de comunicación alternativos, pero también quisiéramos saber, y sobre todo que nuestro público que nos está viendo, conozca de qué manera la Corte de Lambayeque pone la tecnología al servicio de los justiciables. El uso de la tecnología es un medio que lo hemos tenido siempre a la mano. Sin embargo, hemos necesitado ser golpeados por una pandemia para realmente darle el valor necesario y poder darnos cuenta de que hemos podido agilizar muchos procesos con el uso de la tecnología. El uso de la tecnología, ¿qué nos ha permitido? La realización de audiencias virtuales. ¿Qué genera ello, ¿no? ¿Qué impacto genera ello? Genera el ahorrar costos, el ahorrar tiempo. ¿Por qué? Porque permite que las partes, aun cuando estén trabajando lejos y no dentro de la misma circunscripción del juzgado, puedan conectarse a las audiencias. ¿Qué permite por parte del operador jurídico? No frustrar audiencias, que no haya un pedido de reprogramación de audiencias. Y el que no haya un pedido de reprogramación de audiencias, ¿qué significa? Un proceso más resuelto. Entonces, no solamente va a incidir en esa agilización, sino también el tema de las notificaciones, ¿no? Que se utiliza el WhatsApp o el correo electrónico, la comunicación interinstituciones, también oficios virtuales con firmas digitales, la remisión de expedientes digitalizados e ingresados a mesas de partes virtuales. Entonces, si nos damos cuenta, la tecnología es un medio del cual nos hemos podido servir y mayor impacto ha tenido, o lo hemos visto aquí en la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, porque nos ha permitido avanzar a pasos agigantados y acelerados con el desarrollo de las audiencias, y no solo ello, sino contar con sentencia el expediente. Una de las preguntas que hicimos al inicio del programa era si es que la celeridad podría hacer que un proceso se resuelva en un mes. ¿Esto es alcanzable o no, doctor? Desde mi punto de vista y desde mi experiencia, sí es posible que un proceso de alimentos llegue a ser resuelto en un mes. Más aún ahora, con la concentración de actos procesales, tanto en el auto omisorio como en la audiencia única. Porque no nos olvidemos que en la audiencia única, ¿qué podemos expedir? Declarar la rebeldía del demandado, tener por contestada la demanda y correr el traslado por un tiempo necesario a la otra parte para que pueda observar o revisar los medios de prueba que ha presentado, el saneamiento procesal, la etapa de conciliación, fijación de puntos controvertidos, admisión y actuación de medios probatorios, alegatos y sentencia. Y es más, si vamos más allá, es declarar consentida la sentencia y disponer la liquidación de pensiones devengadas. Sin embargo, también cabe resaltar y tener en cuenta que lo siguiente, hay dos aspectos que habría que tener en consideración. Uno, el domicilio real del demandado, porque si el demandado vive dentro del radio urbano donde está ubicado el juzgado, va a poder ser notificado en un término breve, lo que no sucedería si es que domicilia en Trujillo, en Lima, en Piura, fuera del distrito judicial o fuera del radio urbano del juzgado. Y otro aspecto muy importante es la carga procesal que soporta el juzgado. Doctora, realmente importante la labor que usted viene realizando en el Juzgado de Paz Letrado de Monsefú. Agradecerle su visita a nuestro programa y desearle muchos éxitos en su labor diaria. Muchísimas gracias a ustedes por la deferencia y pensar en mi persona para participar en este programa Yaicuna Judicial. Así que desearles todos los éxitos en este programa. Muchas gracias, doctora, por su visita. Y de esta manera ponemos el punto final a nuestro programa Yaicuna Judicial. Agradecerles a ustedes por su sintonía, invitarlos a continuar sintonizándonos a través de esta señal. Nos reencontramos, Dios mediante, en una nueva edición. Bendiciones para todos y todas. Permiso.